En estos días se va a dar la interpelación al ministro Guillermo Frati por la compra del gobierno de la estancia María Dolores, pero el propio secretario de Estado propone discutir un poco más a fondo, discutir incluso también la actualización y lo que forma parte también de colonización, un tema que viene desde hace mucho tiempo. Ahora bien, ¿cómo lo toma el Frente Amplio esto? ¿Qué está pasando en el interior y la fuerza política en estos primeros meses de gobierno? De todo eso y mucho más estaremos hablando con el senador del Frente Amplio, Aníbal Pereira. También estarán Daniel Chasquetti y Martín Duarte. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la DOE. Cambian los tres interventores, pero con un perfil de reestructura, que la institución está en un proceso de reestructura y un modelo de gestión que le vaya dando una sostenibilidad financiera mucho más sólida. No hay nada que esté vedado para la discusión. No tiene por qué ser el 1%, eso es una propuesta que ha hecho el PIT-CNT. El Frente Amplio lo que hace en su programa es facultar a la dirección del Frente Amplio a discutir los temas tributarios, porque todos estamos de acuerdo con la justicia tributaria. Luego, ¿cuál es el mecanismo más idóneo? Es lo que esta discusión programática nos va a permitir. Eso no quiere decir contradecir lo que el presidente ha manifestado, sino prepararnos para un ciclo que va a tener que tener transformaciones también en el sistema tributario. Nosotros partimos de la base que esto es un hecho consumado y que estamos de acuerdo con que es un factor de desarrollo a apoyar y a explotar en Florida. Así que por eso estamos en esta sintonía. Y de varios temas vamos a hablar esta noche en vivo aquí en la DOE, en la pantalla de TV Ciudad, con el senador del Frente Amplio, Aníbal Pereira. ¿Qué dice Aníbal? ¿Cómo andás? Bienvenido. Gustazo, muchas gracias. ¿Andás bien? Más bien. Bueno, están Daniel Chasquetti y Martín Duarte, ya los vamos a incorporar a la charla. ¿Cómo tomás? Vos te vi muy activo, de hecho veo que tenés un montón de documentos ahí que tienen que ver con colonización y que tienen que ver con esta interpelación que se viene al ministro Frati. ¿Cómo lo tomás? ¿Qué lectura haces de esa situación? Yo creo que en todos los temas lo más importante es abordarlos seriamente. Yo no creo que nadie sea dueño de la verdad y que hoy a colonización lo defienda solo el Frente Amplio. Los temas son mucho más profundos. Este fenómeno hay que verlo en su contexto. Nos negamos a ridiculizar un tema tan profundo como es la colonización, la generación de trabajo y desarrollo en los lugares donde más lo necesitan. Colonización juega un rol preponderante en ese sentido. El debate que se está dando ahora tiene 80 años. Más o menos el mismo, ha cambiado las coyunturas, han cambiado los actores, ha cambiado las formas, porque tenemos una sociedad diferente, donde hoy a través de las redes se comunica de otra forma, distorsionando inclusive. Entonces nosotros entendemos que es una interpelación primero, que es la forma en que se anuncia la interpelación y todo este proceso que ya lleva como 2 meses o 3, va para 3, ¿no? Desde el principio los principales actores que han cuestionado esto lo han dicho con claridad que es acercar la compra. Y han utilizado diferentes argumentos. Y en ese sentido es que se plantea la interpelación. A ver, el jueves está convocado el Instituto de Colonización a la Comisión de Ganadería, que fue convocada a instancia de que el instituto, el directorio, abordó las observaciones del Tribunal de Cuentas, ¿no? Ese fue el motivo hace 2 semanas de la urgencia de volver a llamar al instituto, ¿no? A 48 horas, mañana se va a anunciar y se va a solicitar la votación para la interpelación. Por eso digo. Pero ¿quiénes crees vos? ¿Por qué decís que quieren acercar la compra? Porque lo ha dicho Da Silva infinidad Sí, de el veces. senador Da Silva es el que ha estado con este tema. Pero ¿por qué pensás vos que quieren acercar la compra? Y hay otro aspecto en la interpelación bien interesante. Porque antes de la interpelación ya hay una renuncia. Ya hay una renuncia. La de Da Silva como presidente de la Comisión Fiscal. Claro, porque ahí ustedes lo acusaban de que él tenía intereses creados. Él dice que renuncia No para lo que no haya acusamos. suspicacia, ¿no? Están los documentos. No lo acusamos.
objetivamente. Nosotros lo planteamos en la Comisión de Ganadería, acá están todas las actas, inmediatamente a que concurrió el ministro y el instituto a la comisión, y planteamos que Da Silva estaba incumpliendo una obligatoriedad que tiene como senador. Artículo 121, literal H, que dice que las obligaciones que tiene de la actividad privada colide con el interés general del senador, y se remite al artículo 97, tiene que denunciarlo. Habló infinitas veces de este tema sin hacer referencia a lo que tiene que ver, que era, acá está en el acta, presidente de la Comisión Fiscal. ¿Y cómo tomás esa renuncia que él ejecuta? Y yo estoy seguro que lo hicieron renunciar. Porque era una aberración que el miembro interpelante tuviera un incumplimiento. Y más, y voy a leer lo que dijo él en la comisión, cuando nosotros planteamos formalmente que constara en acta, no voy a leer todas las actas, ¿no?, de que estaba incumpliendo una obligación, y lo que nos responde Da Silva es: quiero que conste en la versión taquigráfica que el escritorio Urchitano de Florida es un escritorio de mucho prestigio dedicado fundamentalmente a la consignación, a la comercialización de ganado lechero, y que, como pasa con muchos colegas que son consignatarios de ganado, en algunos casos tienen la suerte de hacer ventas de un campo. No es socio de la Cámara Uruguaya de Inmobiliaria Rural. Esto afirma Da Silva en la comisión. No tiene ningún tipo de vinculación personal ni empresarial conmigo ni con el negocio de María Dolores. No tengo nada que ver con el negocio de María Dolores. Es más, hasta por desgracia no tengo nada que ver. Me encantaría estar implicado en el negocio de María Dolores, porque es una venta lo suficientemente atractiva en la que cualquier empresario quiere estar. Claro, pero él ahí dice que no tiene nada que ver con eso, ¿no? ¿Qué lectura le haces a eso? No, lo que pasa es que el senador Da Silva se olvidó de hacer referencia a la misión que tiene la Cámara. La Cámara que él presidía, la Comisión Fiscal, la misión de la Cámara Uruguaya, estoy leyendo textual lo que está en la página, ¿no?, de la Cámara, es reunir y representar a todos los profesionales y entidades dedicadas a la actividad inmobiliaria, a todos, no solo a los socios, promoviendo el desarrollo sostenible del sector inmobiliario rural. Tiene un claro interés inmobiliario, porque el mayor cuestionamiento, él lo dice, que es tentador ese negocio, por el porcentaje que en el que hace el negocio, que al hacer preferencia por el artículo 35 no lo tiene. Por eso nosotros decimos que hay implicancias de su negocio privado, claras. Si no, no hubiera renunciado. ¿Y ¿no? vos creés que eso le resta valor a la interpelación que se va a llevar adelante? Creo que le resta valor a lo que está fundamentando, por lo cual él quiere hacer caer la compra. Repito, ¿no?, en cualquier discusión, yo no me creo dueño de la verdad, acá tengo este es el estudio que dejó el Instituto Nacional de Colonización, serio, responsable de todo el proceso de colonización en el Uruguay, y concretamente los estudios que se hacen para la compra de María Dolores. Y más allá de eso, ¿vos estás de acuerdo con la compra? Porque desde la oposición se dice que bueno, es un gasto, el mismo Da Silva dice, son 50 millones de dólares que se podrían 32 la compra de la tierra. Él suma otros gastos, se entiende que son 50 y dice que esa plata se pudo haber utilizado en otros temas que son importantes para el país. ¿Cómo tomás esa compra? Siempre esa discusión va a estar. Ajá. Y hay sectores que necesitan inversión. Ahora, lo que no hay duda de que dentro del programa de gobierno, la compra de tierra y fortalecer el Instituto de Colonización es parte de la visión de desarrollo del país. Acá tengo lo que ha sido históricamente el proceso de adquisición de tierra de colonización, ¿no? El periodo que menos se ha comprado históricamente fue el periodo pasado, que se compraron 10.200 hectáreas, ¿no?, a un promedio de 2.000 hectáreas por año. Cabe acotar que las tierras que se compraron fue en el año 2024, ya en año electoral, y donde en este periodo el instituto hace pocos días pagó una estancia, porque si no tenía que pagar la multa de $300.000. Todos los periodos han comprado tierra. Ahora, claramente nosotros entendemos que tiene fundamentos, claro, entendemos que es necesario esas 25.000 hectáreas, desarrolla una actividad como la lechería, que es generadora. Acá, si tú ves la discriminación de la cantidad de colonos, ¿no?, de todas las hectáreas que tiene colonización, ¿no?, para la lechería, es después de la ganadería, tiene 94.718 hectáreas.
y tiene 1.028 personas comprometidas en ese trabajo, generando trabajo directo. Ahora, en una zona donde está enclavado María Dolores, no solo las 16 familias que van a tener la posibilidad de explotar, es todo un desarrollo en la zona, lo dice con mucha claridad el intendente de Florida, ¿no? Con mucha claridad. Entonces, por eso entendemos que es importante centrar este debate. Hoy de vuelta un legislador del Partido Nacional volvió a decir un disparate, el senador Heber, diciendo que en el periodo pasado se compraron 20.000 hectáreas, no, son 10.200 hectáreas que se adquirieron, se terminaron de comprar en este periodo. Por eso digo, más allá de las visiones ideológicas, centrémonos, este es un debate viejo, vayamos, esto sea una oportunidad para que el debate sea por lo alto. Nosotros vivimos en un país donde la agropecuaria impacta en todos los pueblos, aún en Montevideo, pero no tenemos una cultura agropecuaria. Yo soy de ciudad, no soy del campo, pero la agricultura, la ganadería, ni hablar la lechería, la cantidad de empleo en las ciudades que genera. Entonces, miremoslo de ese lugar. Sin duda que la salud, la educación, todo lo otro que necesita inversión, es necesario tenerlo en cuenta. Ahora, esto es parte de un compromiso de gobierno que está vinculado también con el arraigo de la gente en el interior, ¿no? Daniel Chaschetti, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, un gusto tenerte por acá, como Gracias. siempre. Bueno, te escuchamos. A ver, ¿por dónde vas? Bueno, una de las cosas que me estaba preguntando es cuál es la intención de la oposición, porque ningún partido de oposición por sí solo tiene los votos necesarios para traer a sala a un ministro. Es decir, la regla es 1/3 de los componentes de la Cámara. Para que haya llamados tiene que haber una coordinación del Partido Nacional y el Partido Colorado. Si quisieran hacerle daño al ministro en el sentido de intentar moverlo, quitarlo, sacarlo, hacerlo renunciar, la interpelación la hubiesen llevado en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la hacen en la Cámara de Senadores, donde el Frente Amplio tiene mayoría, tiene un escudo formidable. O sea, el daño... Podrá haber un cuestionamiento durante el debate, pero a la larga la Cámara va a respaldar al ministro. Eso lo sabemos de antemano, dado los antecedentes del Frente Amplio. Entonces, a juicio de Aníbal, ¿no? Pereira, ¿cuál es la intención? ¿Es desgastar al ministro? ¿O acá hay una cuestión ideológica en la cual se busca como dividir aguas y dejar claro ante la población estas dos visiones, ¿no? Porque yo entiendo que hay dos visiones sobre el papel del Estado en un mercado particular que es en el agro y en particular en la lechería, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia? Comparto el concepto de que hay dos visiones y que no es nuevo, ¿no? Tiene 80 años. Basta leer la versión taquigráfica del Parlamento, cuando se votó la creación del instituto, en la ley 11.029, y a lo largo de la historia se fue dando este debate de diferentes maneras. Cada vez que se quiso debilitar el instituto, hubo una manera muy eficaz, fue quitarle los recursos. Que este debate también se acopla a lo que fue el retiro de los recursos genuinos que ya tenía colonización, que se creó, que se direccionaron para el destino de la construcción de vivienda en las zonas más vulnerables, pero se vistió un santo, se quiso vestir un santo que no se terminó de vestir, de vistiendo otro. Los asentamientos. De los asentamientos, sí. Exactamente. Ahora, que también claramente hay que tener una política. Ahora, si tú ves los asentamientos en Montevideo, hoy hay generaciones que miras 4 o 5 generaciones para atrás, seguramente tenga más de uno que haya venido del interior a los interones de Montevideo. Entonces, es fundamental visualizar este tema como un tema país, ¿no? Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas. Porque es genuino que haya gente que diga, bueno, con esa tierra que se vende, que se haga otra cosa. Yo no comparto ese concepto, pero demos el debate por ahí. La última modificación que tuvo la ley 11.029, con un debate político por lo alto, fue en el año 2005, que se ingresó un proyecto de ley que se aprobó en el 2007,
Me tocó ser el miembro informante de ese proyecto que lo presentó Larrañaga y Camí. Ahí se modificaron 4 artículos de la ley, la primera modificación de la ley de colonización. Y un artículo que se modificó fue el artículo 35, y Larrañaga decía, este proyecto de ley es para que colonización tenga más peso en la compra de tierra y que tenga más desarrollo del medio rural. Comparto ese concepto. Por eso te digo, no es solo de un partido, digamos, el argumento de decir hay que defender esto. Pero hoy es justamente el partido que le da, ridiculizando todo eso, son referentes del propio Partido Nacional. Entonces nosotros no estamos dispuestos a entrar en una lógica de debate que va por el lado del stand-up, que le encanta a Silva hacer eso, ¿no? Claro, como tiene protagonismo. Está también el tema de la exportación del ganado en pie, ¿no? Sí. Ese es un punto también Y lo que tú dices polémico, sobre ¿no? Frati, la última medición que hay muestran a Frati como el tercer ministro de mayor, digamos, consideración de la población, ¿no? En orden. Yo creo que Frati, a más de uno, particularmente a Silva, le molesta ese estilo que él tiene de ser medio blanco. ¿No? Era blanco. Y claro, pero medio blanco en la forma de ser, porque hay como una impronta. Entonces hay gente que cree que es propiedad de ellos conocer la ruralidad. Y Canario, que algo conoce, el ministro, es la impronta de las agropecuarias, fue presidente de la Federación Rural, un tipo frontal. Y bueno, de una manera de querer desgastarlo, claramente. Pero vos decís que a Silva le molesta ese estilo de Frati. Ah, claro que le molesta. Porque Da Silva, si tú lo escuchas, el único que conoce de agro en este país es él. Así nomás. Entonces, por eso entiendo que la interpelación se va a dar, porque claramente ya tiene los votos del Partido Colorado, que le va a dar los votos para que efectivamente la interpelación se dé. Ahora, sinceramente, estoy convencido que la renuncia de Da Silva es porque le dijeron Es una consecuencia. que es una consecuencia si él va como presidente de la Comisión Fiscal. ¿Y quién le dijo Pero eso? ya cae con un La soldado acusación muerto, ¿no? fue el intendente de Florida, ¿no? No sé si el intendente de Florida, Sí, yo creo fue que Enciso. también en la Enciso fue el conversación. primero que dio a entender que Da Silva tenía intereses. Sí, nosotros lo planteamos inmediatamente hace más de un mes en la comisión. Tengo las actas. ¿Por qué? Porque entendemos que el debate tiene que prestigiarse. Claramente está obligado como senador a decir lo que dijo después y que le quita trascendencia, está diciendo me encantaría estar en ese negocio. Claramente el fondo es el negocio, no más allá de la cuestión filosófica. Martín Duarte, ¿qué dice? ¿Cómo Hola, andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Tomo una de las cosas que Dale. decía Chaschetti a propósito, pues me tocó estar en esa conferencia y no noté mucha claridad en la exposición de la idea del propio Frati cuando exponía acerca de esta propuesta personal, porque de hecho aclaró que iba a definirse también en una especie de cónclave con el ministro de Economía y con el propio presidente, de las solicitudes de exportaciones Sí. de ganado en pie. ¿No considera que hubo un error en la comunicación, en la forma? Porque fue una propuesta muy personalista del propio ministro, que no dejó en todo claridad. De hecho, después el propio presidente tuvo contacto y dio tranquilidad a las gremiales rurales de que se iban a poder seguir haciendo, o los negocios que habían a nivel de exportaciones seguían en pie y que se iban a tratar caso a caso, pero no se apuró en esa comunicación, Frati. A ver, yo no sé si se apuró, comparto que las formas no fueron las mejores, ¿no? Sobre todo que el ministro de Estado reafirma un concepto que comparto la preocupación y el planteo de Frati, totalmente. Y le voy a decir por qué. Y que después el ministro de Economía plantee un concepto diferente, ¿no? Y comparto que capaz que en la primera conferencia de prensa la forma de plantearlo no fue de las más claras que dio para que después se generara una especie de debate similar al de María Dolores, ¿no? Porque también se anunció de llamarlo al Parlamento. Ahora, la preocupación del ministro es la exportación de ganado en pie para faena, porque la exportación de ganado en pie de ternero, de vaquillona, sí, en ningún momento quedó afectada. De hecho, en estos días llegó, hace 2 o 3 días, a Turquía un embarque, ¿no? Porque en realidad la preocupación que él plantea es la siguiente, que comparto. Si en cuestión de un año casi se duplicó la cantidad de exportación y hay sectores
que están en el negocio de la exportación de ganado en pie manejan a corto tiempo llegar a 100.000 cabezas de ganado, ese crecimiento puede significar una dificultad, y es real, porque en definitiva, si vamos a suponer que se llegue, hoy ni cerca, ¿no? Pero si se llega, estamos hablando que son 15 millones de dólares aproximadamente de salarios que no se pagan en el Uruguay. En los frigoríficos. De los frigoríficos. Te dan un número. En Rocha hay un frigorífico. Hoy ese frigorífico te diría que es una de las fuentes de trabajo más importantes que hay. Porque hoy el tema del trabajo en el interior es sin duda uno de los temas absolutamente más preocupantes. Por eso siguen los jornales solidarios, ¿no? Queda claro. Más allá que cambie el formato. Ese frigorífico faena 70.000 animales al año. Imagínate, 600 personas directa e indirectamente dependen de ese frigorífico. O sea, es un número importante. Tú dices, los frigoríficos del interior que tienen ese impacto. Si sigue el crecimiento de exportación de ganado en pie para faena, y bueno, puede aumentar la dificultad. Hoy no estamos ni cerca, pero poner ese tema en foco, es decir, bueno, es necesario ver esto y capaz que enlentecerlo. Comparto contigo que capaz que hubiera sido mejor de otra manera para que se entienda también. ¿Ah? Porque, repito, vivimos en un país... La forma de alguna forma dio a entrever la desarticulación entre el propio ministro de Economía, de Ganadería, el presidente, como que dejó entrever que quizás la forma desacreditó la idea, como vos decías. Capaz que hay algo de eso, sí, totalmente de acuerdo. Porque aparte en temas tan delicados, porque los productores, sobre todo los productores más pequeños y medianos, ven a la exportación de ganado en pie para faena como una válvula de regulación de precios. Claro. Y es así. Tú de repente sacas un bicho antes de terminar para faena, lo mandas a embarque y tiene un precio importante. De todas maneras, hoy estamos en precios excepcionales, ¿no? Que superan los $5. ¿No? Entonces, creo que comparto contigo un poco el concepto que tú planteas en la pregunta. Por eso entiendo que es mejor en esos temas y conveniente, cuando se plantea un tema de esto, abordarlo con toda la magnitud, porque si lo planteas como una preocupación, está bien plantearlo. Cambio de tema. Me voy a tu departamento, me voy a Rocha. Hermoso departamento, de hecho, sea de paso, ¿no? Vaya nomás, bienvenido. Sí. Me voy a quedar en Montevideo. Voy seguido igual, ¿Como Chasquete no? Más o menos. Igual Chaquete creo que tiene otros intereses en Rocha, me parece. Bueno, yo tengo otros, pero ahí no lo sé. No viene al caso. En la campaña, me acuerdo que el Frente Amplio en algún momento se había ilusionado con volver a ganar. Bueno, vos eras uno de los candidatos. Sin embargo, ganó nuevamente el Partido Nacional. Y acá dos preguntas en una, conectadas. ¿Por qué ganó el Partido Nacional y por qué perdió el Frente Amplio en Rocha? Bueno, a ver, yo creo que podríamos tener muchas lecturas. Creo que eso hay que procesarlo con más elementos. Yo tengo alguna mirada, puede ser subjetiva, pero no solo Rocha, el interior en general, había departamentos como Paysandú, todos teníamos encuestas, ¿no? Y en realidad los resultados finales fueron mucho más grande la diferencia que lo que las encuestas preveían, ¿no? Paysandú, Rocha, no recuerdo algún otro. Yo creo que ahí hay que ver también... San José. San José. Pronosticaban paridad en San José y una distancia grande. Es correcto, San José. Que al principio hubo encuestas. Bueno, Florida también. Florida también. Que después cuando Enciso se consolida como candidato, las encuestas al final ya daban mejor posicionado al Partido Nacional. Pero lo real es que el resultado fue, en todos esos casos, mayor la diferencia que lo que preveían las encuestas. Puede haber muchos fenómenos. Yo creo que uno de los fenómenos que impactó es cosa que en el interior, primero, que hay que verlo, ¿no? Generalmente, y en el caso de Rocha, había desde el año 2005 a la fecha una relación gobierno nacional, gobierno departamental, porque después lo que pasó la debacle de la crisis del 2000, y Rocha fue una debacle total, sumada a la crisis departamental, hubo una secuencia que por primera vez se rompe, ¿no? Por primera vez se rompe, de que la gente vota con más luz inclusive. Nosotros la encuesta que teníamos, la diferencia era la mitad de la que finalmente fue. Yo creo que se termina definiendo por varias cosas, y una de ellas es cómo
el gobierno que hoy sigue propone el tema del trabajo de manera inmediata y la gente lo ve como válido. O sea, trabajo que se multiplicó en las últimas semanas antes de las elecciones, tremendamente. No sé, no tenemos los números porque no hay cristalinidad en los manejos de los números, pero más de 2.000 personas fueron directamente contratadas de diferentes formas y que significó eso también un aparato electoral en la calle esos días. ¿Desde la Intendencia se contrataron casi 2.000 personas? Sí, a través de los mecanismos de tercerización que se instalaron. Fundación A Ganar o Veraca u otro mecanismo que tenían contrataciones directas de tareas municipales, los jornales solidarios que fueron recreados como formato departamental, no estaban como formato nacional, pero fueron creados a través de la Fundación A Ganar. Ese creo que fue claramente, porque hay una necesidad real de ingresos y de trabajo que en todo el interior está planteado. Pero vos decís que se utilizó el aparato departamental para generar esas contrataciones y que eso terminó repercutiendo en la elección. Eso tuvo una incidencia, no sé si fue determinante, pero claramente lo tuvo, ¿no? Después hay otros fenómenos vinculados con la forma de instalar. Hoy la Intendencia de Rocha está, la primera decisión que el intendente toma, el primer mensaje es habilitar un crédito, que no terminó de pagar el crédito que había sacado en junio con el Banco República. Claramente hay una dificultad financiera, claramente ahora el tema que plantea que el Frente va a entrar en diálogo es de un fideicomiso urgente, y bueno, y hay que ver también... No es la única intendencia con problemas, ¿no? No. Eso está extendido en todo el país. Que no es la única. Eso después es digno de estudio también con Daniel. A ver, Daniel, vuelvo contigo. A ver. Bueno, todavía hay que estudiarlo un poco más, ¿no? Porque, digamos, las encuestas no es que estaban mal hechas. Evidentemente hubo movimientos, porque en los departamentos que mencionaron había una sola encuesta, ¿no? O sea, no había una serie. Parece bastante claro que tanto en Paysandú como en Rocha, los dos intendentes tenían una valoración alta. Eso también es importante. Cuando el intendente tiene una valoración alta, tiene una probabilidad grande de ser reelecto, ¿no? Porque está en funciones, porque tiene alguno de estos mecanismos para hacer política, en este caso el patronazgo, como le llamamos desde la academia, que es, claro, el utilizar el empleo público con el fin de conseguir votos, influye. Ahora, yo recuerdo que todos decían que había como dos batallas, algunos lugares que eran como las batallas cruciales, ¿no? El Chuy, por ejemplo, que era un lugar donde el Chuy explicaba tu derrota en el 2019. Y bueno, se había renovado, había una candidata nueva que venía del Chuy. ¿Qué pasó en el Chuy? En el Chuy se volvió a perder por la misma diferencia que la otra vez. Ahora aumentó Rocha. Rocha, que en la elección anterior nosotros habíamos sido mayoría, habíamos tenido una diferencia de 2.000 votos, ahora la diferencia fue de 3.000 votos a favor del actual gobierno. O sea, yo creo que si tú ves los números fríos de los resultados, Rocha y Chuy explican en gran parte. La Paloma es el único municipio que se mantiene como frente amplista, donde la diferencia creo que es más o menos la misma de la otra elección, o un poco menos. Y Punta del Diablo fue el otro lugar donde el circuito electoral, donde el Frente... La pregunta que yo me hago ahora es cuál va a ser la evolución de Rocha, porque ¿qué ocurre? Podría pasar que Rocha vuelva a ser competitivo, como pasa con Río Negro, con Paysandú, con Salto, o podría pasar como Maldonado y Florida, ¿no? Donde el Partido Nacional se despega construyendo estructuras muy poderosas, muy potentes, y apoyados en intendentes que tienen un apoyo de la ciudadanía. Capaz que eso va a haber que mirarlo, pero ¿a vos te parece que puede ocurrir algún fenómeno de ese tipo? Sí, esos dos escenarios creo que están planteados. Totalmente está como lo plantea, y lo que tú dices con respecto a los fenómenos, así, hay que profundizar un poco más. Creo que en este caso también lo que siempre se llama como voto silencioso, que era parte de nuestra expectativa la última semana, claramente, es más, el Frente por primera vez después de 3 periodos tiene menos votos en mayo que en octubre. Claramente hubo votos frente amplista
que tomó una opción de decir, bueno, por este camino, y de hecho, pueblo como el nuestro, todos los días te encuentras con gente en la calle, y hay gente que te lo dice, mira, nosotros, mi familia, éramos 20, por la necesidad tuvimos que hacer esto. Martín, vuelvo contigo y la última, te dejo Bien. la última, mirá. Sí, y medio de coyuntura también de la semana pasada y esa mirada como ex intendente a propósito de este acuerdo generado en el Congreso de Intendentes por las transferencias, ¿no?, que se logró superar y en particular esa mirada que había habido con Montevideo, Canelones, una cosa muy reclamada por la administración anterior de Montevideo. ¿Qué valoración hiciste? Y en particular, cortito, estuvo muy citado el caso del pájaro Enciso, pero también el Nicolás Olivera, intendente nacionalista, que han mostrado algunas guiñadas o acercamientos en algunas cosas puntuales. De hecho, Olivera fue el único que estuvo presente en el diálogo social, ¿no? Si de alguna forma una cosa se puede conectar con la otra. Sí, hoy Olivera hizo declaraciones en ese sentido, un poco que van en ese sentido, ¿no? Diciendo que Yamandú es un hombre de diálogo, que siempre está con respuestas. Muy distinta a la posición que vienen tomando otros nacionalistas, por ejemplo. Sí, hay un concepto que dice Enciso en este intercambio que tuvo con Da Silva, que es tal cual, los intendentes tienen la responsabilidad, más allá de ser hombres de partido, que lo son, de ver con más fuerza la responsabilidad de desarrollo que tiene su territorio. Aparte de ser los responsables directos de lo que pase ahí, ¿no? Y la mañana que se estaba negociando, a mí me llama un medio Montevideo preguntando que estaba más cerca la posibilidad de que fueran 2 proyectos de ley al Parlamento. Estaba a horas, ¿no?, de que se vencieran los plazos. Y yo lo que allí manifesté ante la pregunta, sin tener elemento objetivo de cómo venía el diálogo, ¿no?, manifesté algo que después lo reafirma Yamandú en su mensaje en el Congreso. El Congreso de Intendentes es un ámbito esencialmente político, en términos de las necesidades que se juntan para llegar a acuerdos, ¿no? Y obviamente, allí yo creo que el ruido que hubo antes, porque claramente en el presupuesto el que no llora no mama, todo el mundo va a tirar arriba de la mesa la necesidad y va a fundamentar la necesidad de tener más presupuesto. Las intendencias, yo estoy de acuerdo y es un proceso de descentralización que hay que seguir construyendo. Ahora, seguramente tú, Chasquetti, habrás visto en el documento que se firmó el capítulo de compromiso de gestión. Yo creo que el ruido que tenían algunos intendentes en el fondo era leyendo los compromisos de gestión, porque eso explica parte de la debacle municipal, ¿no? El manejo responsable de los recursos sin control. ¿Cuántas? Yo los invito a ustedes hoy a que entren a la información que cada intendencia da, cuántas tienen sus balances presupuestales y queda claro los números de cada intendencia. Yo te diría que la gran mayoría no los tiene. Entonces, se instala en cada lugar como aquello de que, bueno, si no van los números de intendentes no pasa nada. Es más, yo he leído pedidos de informe de muchas intendencias que los intendentes contestan cualquier aberración y queda por eso, que contrastan con los informes del Tribunal de Cuentas. Entonces, también, ustedes yo no sé si precisaron, en un hecho que se generó en mayo, Congreso de la Federación Rural, en San José. Yo no recuerdo, siempre las agremiaciones rurales plantean el tema de que le impacta en la economía vinculada a su sector. El famoso dólar. El dólar, el atraso cambiario. Pero en un Congreso de la Federación, yo no recuerdo que quede como cuarto o quinto punto la caminería rural como un planteo contundente. No puede seguir así la caminería rural. Entonces te plantean que todo el país es un deterioro. Mira, el deterioro de los caminos rurales, que es un tema muy complejo con el presupuesto que tiene la Intendencia y transferencia, es muy difícil generar una calidad de camino a corto plazo si no se construye un proceso como el que se empezó a construir con los proyectos y la financiación BID, ¿no?, definiendo prioridad de camino. Ahora, ¿qué pasó en el periodo pasado con respecto a la caminería rural? Las certificaciones que hacía la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ¿no?, va a tantos millones de pesos, que nunca son suficientes. Están los caminos preestablecidos que tiene que hacer mantenimiento. Pero iba después la OPP, los ingenieros, y veían la conformación de los caminos, si tuvo el recargo suficiente
de aproximadamente 150 metros cúbicos por kilómetro, etcétera, etcétera, y ahí te lo avalaba. Y después venía la transferencia. ¿Qué pasó en el periodo pasado? Se quitó la declaración jurada, se quitó los controles, solo diciendo, ya está pronto el camino. ¿Qué hacían las intendencias? Pasaban la moto niveladora, el barrito del costado para arriba. Entonces, eso el que vive en la campaña lo ve todos los días y sabe que es así. Entonces, es necesario, y también sé que las intendencias muchas veces quedan con la sábana corta. Claro, pero si tú priorizas otras políticas, porque es cierto que las intendencias se van haciendo responsables de políticas nacionales, muchas veces por necesidad, pero yo sé que aquel es muy estudioso. Te invito a que leas los programas de todos los intendentes hoy, en función, si en su programa no tenían muchos temas fundamentales como crear policlínicas móviles, etcétera, etcétera. Porque eso es más redituable desde el punto de vista político electoral. Bueno, nos quedamos con los deberes para mucha gente que se los lleva. Lo Como es muy completamos estudioso, en lo va a baliza. hacer. Y si no en baliza en verano, dice que se lo lleva. No, me quedó una en el tintero. ¿Van a tomar alguna iniciativa, alguna comisión investigadora o algo por el estilo sobre estos asuntos? Sobre el tema Fundación a Ganar, Por ejemplo, y es un tema que con el último informe del Tribunal de Cuentas, 90 millones de dólares. Porque ahí hay es otro muy alto. fenómeno que hay que ver, el tema de la evasión fiscal, ¿no? Sí, está en carpeta para ver. Tengo que terminar, la seguimos en otro momento. Gracias, Gracias. Aníbal, por No, la visita. Gracias a usted. Hasta la próxima. Hacemos la pausa, ya seguimos. Hay más lado B aquí en la pantalla de Ciudad. Segundo bloque del lado B aquí en la pantalla de televisión. Me queda un minuto. Daniel, es todo para vos. No es un segundo bloque, entonces. Es un segundo bloque, bueno. Es un bloque de es un despedida. apéndice. Tiempo de partido de básquet. Te regalamos un minuto para el 10. No, como sobre la decían. interpelación. Dale, Hay que tomarlo como un proceso regular. O sea, la Constitución le da la potestad a la oposición de que con 1/3 de las firmas de los legisladores de una Cámara pueden convocar a cualquier ministro. Cuando comparamos con legislaturas anteriores, a esta altura siempre hay una interpelación. Por tanto, no hay ningún drama. Está bien que se haga. Creo que el hecho de que se haga en el Senado es bastante seguro para el ministro. Otra cosa sería si se hubiese hecho en diputados, porque en diputados puede haber un golpe político a través de una declaración final, Claro. porque no tiene mayorías. Pero en el Senado tiene mayorías y el Frente Amplio va a imponer una solución final. Por tanto, bueno, me parece que es parte de la democracia y bienvenido el debate. Ojalá que se discuta en términos de política pública, ¿no? Aunque hay un riesgo grande de irse a las cuestiones personales. Pero bueno, por ahora eso. Bueno, te mandó deberes Aníbal Pereira, ¿eh? Bueno, sí. Vos que sos Para medio- mis compañeros del Allá, área de claro, estudios ahí va. nacionales, Cardarello, Él pretendía que Freixedo. estudiaras en baliza, todo, pero no, baliza para No, pensar, eso falta mucho. Falta mucho. Más o menos, Falta. estamos en agosto. Nos vamos, Martín. Nos vamos, ¿Te que parece? pasen muy bien. Gracias a los dos por venir. Bueno, gracias. La seguimos otro día. Sí, lo seguimos. Volvemos mañana a las 20, ¿eh? Que pasen bien, chau.